Con respecto al ejemplo número 2, lo vamos a resolver de otra manera porque fíjense que cada triángulo, al tener datos diferentes, son diferentes las cosas que voy a utilizar a la hora de resolver. Vamos a hacer el ejemplo 2 entre todos. En este caso tengo como dato conocido el lado AC y el ángulo B, que si ustedes se fijan, el ángulo B está en el sistema centesimal. Me doy cuenta por los grados, los minutos y los segundos en la forma en que están escritas. Para resolver el triángulo rectángulo nosotros siempre vamos a trabajar en el sistema sexagesimal, porque si pudieron observar, la propiedad de ángulos complementarios, como la suma siempre tiene que dar 90 grados, conviene ya directamente utilizar todo en el sistema sexagesimal. Entonces cuando ustedes vean un triángulo que tengan un ángulo en otro sistema que no sea el sexagesimal, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con ese ángulo para que quede pasado al sistema sexagesimal. Que este fue el tema anterior, lo hacemos con la regla de 3 simple. Yo utilicé la equivalencia de 90 grados sexagesimal equivale a 100 grados centesimal. Entonces en la calculadora ustedes tendrían que poner 50 por, acuérdense que los grados era la parte entera, como son 7 minutos, ahí van a tener que escribir 0,7, porque acuérdense que las dos cifras decimales, las dos primeras, eran los minutos. Si ustedes ponen 7 solo y después el 4 les va a tomar 74 minutos. Y 40 segundos, lo escribo entonces que haría 56,0740. Todo eso dividido 100. La calculadora les va a dar 50 grados, 27 minutos, 59,59 segundos. Esos segundos los podemos redondear. Como no existe escribir 60 segundos, ya directamente podemos redondearlo a 28 minutos. Eso lo pueden hacer cuando les dé 59 segundos o 59 minutos, que redondeen. Si les da menos, no. Una vez que ya tengamos el ángulo en el sistema sexagesimal, anotamos los datos para saber qué es lo que conozco y qué es lo que vamos a tener que calcular. Entonces, de la misma manera que en la anterior, me anoté por un lado todos los lados, que solamente conocemos el AC, el AB y el BC no. Y con respecto a los ángulos, ya sí ahora anoto el B en el sistema sexagesimal, voy a tener que encontrar el C. Entonces también podemos empezar por donde quieran. Voy a seguir empezando por los lados, en este caso por el lado AB. De esta manera indicamos que vamos a calcular el lado AB. Si recordamos la teoría, para calcular lados dijimos que podíamos utilizar el teorema de Pitágoras con la condición de que conozcamos otros dos lados más. En este ejemplo, solamente conocemos un lado. Entonces no vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que usar las razones trigonométricas. Para eso, como hay 3 razones trigonométricas, me tengo que concentrar en cuál es lo que quiero sacar, cuál es el lado que quiero sacar y cuáles son los datos que ya tengo en el triángulo, es decir, los datos conocidos. En este caso quiero sacar el lado AB y conozco el lado AC y el ángulo B. Entonces, estos datos con respecto al ángulo que conozco, si conozco el B, trabajo con el B. Este lado sería el opuesto. Y este lado, que es el que quiero sacar, sería el adyacente. Entonces, la única razón trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. De esa manera me doy cuenta que tengo que usar la tangente del ángulo B. Entonces, en las razones trigonométricas siempre tengan en cuenta lo que quiero calcular con los datos que ya conozco. Es decir, con esas 3 cosas ya puedo distinguir si voy a usar seno, coseno o tangente. Entonces lo escribimos de esta manera. Tangente del ángulo B, pero en el sistema sexagesimal, por eso fue lo primero que pasamos, es igual al cateto opuesto, que es 5,25, sobre el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. Entonces ahora trabajamos como una ecuación despejando esta incógnita. Ojo que primero esto que está dividiendo pasa multiplicando al otro miembro.
No importa si queda el lado primero y después la tangente o al revés, primero la tangente multiplicado por el lado. Y ahora sí despejo el lado AB, lo dejo solo en este miembro, por lo tanto la tangente va a pasar dividiendo. Pero cuidado que ahora la tangente no pasa elevado a la menos 1 como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Ustedes tienen que saber diferenciar que cuando la razón trigonométrica pasa sola al otro miembro, porque nuestra incógnita es el ángulo, ahí sí pasa elevado a la menos 1, que fue el ejemplo anterior. Pero en este caso nuestra incógnita no es el ángulo, sino lo que nosotros estamos pasando es toda la razón trigonométrica junto con el ángulo al otro miembro. Por eso lo que cambia es la operación de multiplicación a división. Y ahora esto lo resolvemos en la calculadora normalmente escribiendo 5.25 por tangente, que es la tecla que tienen con tan, y escribo el ángulo con la tecla que ya hemos visto para el sistema sexagesimal. Cuando los segundos son ceros, no hace falta estar escribiendo 0, 0. Ponemos igual y nos da este valor. También tenemos que interpretar que lo que nosotros estamos calculando ahora es un lado. Entonces no hace falta que apretemos la tecla de ángulos como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces también hay que estar muy atento a este valor que me arroja la calculadora. ¿Es un ángulo o es un lado? También consideremos dos cifras decimales, por lo tanto lo puedo escribir como 4,33 y la unidad de medida que estamos trabajando para los lados en este ejemplo son centímetros. De esta manera ya hemos calculado el lado AB. Sigo observando los datos desconocidos y vamos al lado BC. Como quiero calcular un lado, y ahora sí conozco los otros dos porque este ya lo teníamos y acabamos de sacar el lado AB, podríamos usar ahora el teorema de Pitágoras. Pero es lo mismo que les decía recién, nada me asegura de que este valor esté bien. Entonces conviene siempre trabajar con los datos que ya tengo. Por lo tanto voy a tener que usar las razones trigonométricas. Tengo que mirar lo que quiero sacar, que en este caso sería la hipotenusa, con los datos que ya tengo. Tengo el ángulo B y tengo este cateto. Que este cateto con respecto al ángulo que ya tengo es el opuesto. Y lo que nosotros queremos sacar es la hipotenusa. Por lo tanto, la única razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que vamos a usar seno del ángulo B. Entonces escribimos seno del ángulo B, pero ya en el sistema sexagesimal, es igual a cateto opuesto, que es 5,25, sobre hipotenusa, que es nuestra incógnita. Hacemos lo mismo que hicimos recién para despejar el lado que está acá en el denominador. Primero pasa multiplicando, después lo dejo solo en ese miembro y el seno del ángulo pasa dividiendo. Fíjense que la incógnita no es el ángulo, entonces pasa toda la razón trigonométrica con la operación contraria. No pasa elevado a la menos 1. Resuelvo esto en la calculadora y llegamos a que el lado BC mide 6,81 centímetros. El otro dato desconocido que nos falta calcular es el ángulo. Tengo que calcular el ángulo agudo C y ya conozco el otro ángulo agudo B. Entonces en este caso sí voy a poder usar la propiedad de ángulos complementarios, porque dijimos que justamente se usaba cuando quiero calcular un ángulo agudo y ya conocemos el otro ángulo agudo. Entonces indicamos que vamos a calcular el ángulo agudo C aplicando la fórmula que dice que la suma de los dos ángulos agudos, en este caso nuestros dos ángulos agudos son B y C, me tiene que dar igual a 90. El B ya lo conocemos, usamos el sexagesimal, y el C lo dejo como incógnita, es lo que quiero calcular. Por lo tanto, despejamos nuestra incógnita, quedaría 90 grados menos 50 grados 28 minutos. Y esto lo ingresamos así tal cual está escrito en la calculadora. Y nos da 39 grados 32 minutos.
También podemos verificar, como les dije anteriormente, la hipotenusa, que en este caso sería BC, o sea, tendríamos que hacer 6,81 elevado al cuadrado, nos tiene que dar lo mismo que hacer 4,33 elevado al cuadrado más 5,25 elevado al cuadrado. Es decir, verificar con el teorema de Pitágoras con respecto a los lados. Y con respecto a los ángulos podemos verificar con la propiedad de ángulos complementarios. Que se cumpla esto. 50 grados 28 minutos más 39 grados 32 minutos nos tiene que dar exactamente 90 grados. En el caso de los lados les va a dar más o menos aproximado. Acuérdense que hay un montón de cifras decimales que no las consideramos. Entonces con que les dé más o menos la parte entera, los decimales pueden variar un poquito por lo que no estamos escribiendo todos los números decimales.